los grupos sociales, y los hombres más ávidos no ponen todo su ardor en ganar sino para, un día, sacrificar las riquezas, con la munificencia de los reyes, en dones gratuitos. El villano enriquecido de los poemas profanos no es un mito. Todos los ministeriales sueñan con forzar la entrada en la nobleza, con vivir sin trabajar, rodeados de personas a ellos obligadas, de los ingresos de un señorío. Y todos los burgueses que hacen fortuna se apresuran a adquirir derechos territoriales, a crear rentas, a no tocar el dinero más que con la punta de los dedos, a convertir a sus hijos en caballeros como hicieron a comienzos del siglo XII los Suquedíes de Arras, lo que explica la educación dada a Francisco de Asís, 3/4 de siglo más tarde, por su padre, mercader, que le orientó hacia la aventura militar, el canto lírico y la generosidad sin límites. Los hombres de negocios son incitados a dar con la riqueza de un modo mucho más vigoroso porque saben que su alma está en peligro. Quieren salvarse por medio de la limosna. Los gestos sacrificiales que realizaban los reyes de la Alta Edad Media, y más tarde, en el siglo XI, las gentes del orden de los combatientes se convierten poco a poco, en el siglo XII, en algo propio de los burgueses. Las donaciones piadosas recogidas entre estos en las ciudades permitieron proseguir la construcción de las catedrales góticas, crear a la entrada de las poblaciones numerosos hospitales, fundar instituciones de caridad, la Orden de los Trinitarios, las cofradías del Espíritu Santo, todas ellas urbanas. La geste de Sebques de Cambrai cuenta la historia de un ciudadano del lugar, Werimbolde, que murió hacia 1150. Era muy rico, practicaba sin duda la usura, poseía una gran casa de piedra y madera flanqueada de baños, silleros, caballerizas. Su mujer alimentaba a los pobres, y terminó por retirarse a un monasterio, decisión que fue igualmente seguida por sus 4 hijos. Después de haber dado 25 huéspedes a la abadía de Saint-Hubert, tomado a su cargo el mantenimiento de un puente, enriquecido con sus donativos el Hospital de la Santa Cruz, Werimbolde terminó su vida, despojado como un religioso, al servicio de los indigentes. Precedente anterior en 20 años de Pedro Baldo, mercader de León, que distribuyó todos sus bienes entre los pobres y quiso compartir su existencia. Precedente, 50 años antes, de Francisco de Asís, puede decirse que, en la mayor parte de los destinos individuales, la economía del beneficio desembocaba, ante la proximidad de la muerte, en la economía del donativo, de nuevo triunfante. Del espíritu de largueza, legado por la Alta Edad Media y cuya vitalidad no alteraban en nada los ritmos precipitados de la evolución económica, se alimenta todavía la ideología dominante, expresada y propagada por la Iglesia. Aunque gran número de canónigos se preocupan por promover las roturaciones, por invertir bien el dinero de las limosnas y por vender al mejor precio, la Iglesia continúa condenando el lucro, prohíbe a los monasterios practicar el préstamo con garantías, considerado como una forma de usura. La Iglesia sostiene que el trabajo es una maldición. Dedicarse a él no puede ser para el hombre bien nacido sino una práctica ascética. En el Cister, los trabajos manuales eran considerados ejercicios de mortificación, e incluso los valdenses, para ser verdaderamente pobres, rehusaban trabajar manualmente. Esta ideología propone a los ricos un ideal de perfección. La pobreza, el despojo, el desprecio de este dinero que los heresiarcas y los predicadores ortodoxos del siglo XII consideran, al igual que los monjes del año 1000, una deshonra del alma. A los hombres de esta época, del mismo modo que a sus más lejanos antepasados, y tanto más fácilmente cuanto que su situación económica los pone al abrigo de la necesidad, las realidades económicas les parecen accesorias. Son epifenómenos. Las verdaderas estructuras son espirituales, de orden sobrenatural. Solo estas merecen atención. La subordinación de lo económico a lo ético es total, y lo será durante mucho tiempo todavía. El 5 de diciembre de 1360, una ordenanza del rey de Francia secó a las medidas monetarias tomadas por el conde de Flandes en 1123.
En ella, la moneda sigue siendo presentada, ante todo, como uno de los medios de hacer caridad. Debemos acuñar moneda buena y fuerte de oro y de plata, y moneda oscura con la cual se podrá fácilmente dar limosna a los pobres. El poder, la fuerza de estas representaciones morales fue sin duda el principal obstáculo de la acumulación duradera de capital. El ahorro que no era absorbido por la máquina fiscal iba finalmente a desaparecer en inversiones inmobiliarias, o se dispersaba en donativos de todo tipo. En las ciudades de Francia, de Inglaterra, de Germania, existían a fines del siglo XII dinastías patricias, pero en su mayor parte se habían alejado de los negocios. Se preocupaban de fundar capellanías y de casar a sus hijos con miembros de las familias de rancia aristocracia. Lo que anima en esta época a los progresos económicos no es la acumulación de un capital monetario, es la acumulación del poder sobre la tierra y sobre los hombres. De un poder que explota la expansión de la producción rural y cuyos beneficios sirven para mantener un tren de vida cada vez más lujoso. De un poder que por sus características es generador de gastos crecientes y, por consiguiente, de vitalidad comercial. Sin embargo, existen lugares, en la cristiandad latina, en los que las actitudes mentales son sensiblemente diferentes. Nos referimos a las ciudades de Italia. La moral es la misma que en otras partes, y la fascinación de los modelos aristocráticos está igualmente viva. El destino de Francisco de Asís es una prueba esclarecedora. Pero el clima de conjunto está modificado por dos razones principales. No fueron los ministeriales los que animaron la renovación de la economía urbana, sino ciudadanos libres, dueños de señoríos territoriales, que utilizaron muy pronto la moneda para administrar su fortuna. Contar, ganar, no fueron en Italia prácticas que toda persona preocupada por su dignidad debiera abandonar en manos de sus domésticos. En una aristocracia en su mayor parte urbanizada, la noción de beneficio tenía su lugar en una ética, la del civismo. Por otra parte, en las ciudades marítimas, en Venecia, en Pisa, en Génova, durante mucho más tiempo que en otros lugares fue difícil establecer diferencias entre el comercio y la guerra, una guerra que en ocasiones se pretendía santa, es decir, una operación noble. Pero, a diferencia de los vikingos, los aventureros del mar, en la Italia del siglo XII, no consagraban al adorno de su tumba los metales preciosos que obtenían en sus expediciones. Los utilizaban en los negocios. Cuando la flota genovesa se apoderó de Cesarea, se eligieron algunos objetos para el tesoro de la catedral y para gratificar a los capitanes, y del resto del botín recibieron una sexta parte los propietarios de las naves, y cada uno de los 8.000 remeros recibió 48 sueldos en plata y 2 libras de pimienta, es decir, el pequeño capital que permitía lanzarse al mundo del comercio. En las ciudades italianas, la moneda no era solo una medida, era un valor verdaderamente vivo y susceptible de fructificar. No dudemos en calificar de capitalista una actitud de este tipo hacia el dinero. Dinero que se coloca, prudentemente, en pequeñas cantidades diseminadas entre múltiples asociaciones. Los nombres de estas sociedades cambian de una ciudad a otra, pero en todas partes hacen solidarios para una operación comercial determinada y de corta duración a un hombre que aporta el capital y a otro que lo utiliza para obtener beneficios. Yo, Giovanni Lizardo del Imperio, y mis herederos hemos recibido en colleganza de ti Silvestro Eréfice, hijo de Don Trivimundo, y de tus herederos, 200 libras de dineros. Yo he puesto 100 libras. Con este dinero tendremos 2 partes en un navío cuyo capitán es Gosmiro de Molino. Yo debo llevar todo conmigo en dicho navío a Tebas. El beneficio será dividido entre nosotros a medias 35. El documento es veneciano, muy antiguo, de 1073. En Génova, en Pisa, fueron concluidos innumerables acuerdos similares. A partir de mediados del siglo XII los registros notariales nos proporcionan abundantes textos. A los más afortunados, los acuerdos de este tipo les ofrecían un enriquecimiento rápido.
Tomemos el caso, bien estudiado, del genovés Ansaldo Gallardo. En 1156, muy joven, emancipado por su padre, las aventuras del comercio son individuales, llega a un acuerdo con un hombre rico y noble que le adelanta 200 libras. Él no tiene nada. Se embarca en un viaje hacia los puertos de Provenza, Languedoc y Cataluña. Al regreso, recibe su parte, mínima, de los beneficios. 18 libras. Pero no las toca. Él y su socio reinvierten todo el capital, es decir, 254 libras, en un segundo viaje realizado en el mismo año. Los beneficios son en esta ocasión de 245 libras, es decir, casi el 100%. A Ansaldo le corresponden 56 libras además de las aportadas por él. Partido de la nada, en unas semanas ha acumulado un capital de 74 libras genovesas. 2 años más tarde, siempre con el mismo socio, monta una operación más compleja. Para un viaje a Egipto, Palestina y Siria reúnen un capital de casi 500 libras, la mitad de las cuales son adelantadas por diferentes prestamistas. Personalmente, Ansaldo arriesga 64 libras. Al regreso de la expedición, después del reparto de los beneficios, posee un capital de 142 libras. Este dinero era el precio de su valor y de sus trabajos, lo que le debían, por haber afrontado los peligros del mar, las epidemias y las peleas, quienes, sin moverse de Génova, se habían enriquecido y, como su socio principal, habían triplicado en 3 años su dinero. El ejemplo es ilustrativo y no tiene nada de excepcional. Es una prueba clara del contraste de tonalidad económica entre las ciudades marítimas del sur y el resto de Europa. Para ser fieles a la verdad, hay que decir que también las riquezas ganadas en las expediciones comerciales terminaban, en gran parte, por inmovilizarse en fortunas territoriales. Se conoce la de Sebastián Ciani, que fue dogo de Venecia en 1172. Está compuesta fundamentalmente de dominios en la laguna, en el delta del Po, en la campiña de Padua. Y cuando el obispo Otón de Freising descubrió las ciudades italianas a mediados del siglo XII, se escandalizó de ver a gran número de hijos de artesanos y de comerciantes acceder a la caballería, vivir en la proeza y el despilfarro. En Italia como en todas partes, los hijos de los ricos aspiraban a la ociosidad de los nobles, pero llevaban la administración de sus bienes rurales como un negocio, en el que el dinero tenía que producir. Exigían de sus más overos no rentas en dinero, sino trigo, vino, que vendían personalmente. Formaban con los trabajadores de las aldeas compañías, sociedades del mismo tipo que las asociaciones comerciales. Ellos aportaban el capital, el campesino su trabajo y sus cuidados. El beneficio era dividido. Los contratos de Sóxida, de Mezzabría, inyectaron así la moneda en empresas de plantación, de pastoreo, de explotación agrícola. Y este hecho aceleró el equipamiento de los campesinos, hizo nacer alrededor de las ciudades un paisaje agrario nuevo altamente productivo, estimuló en todas partes, exceptuadas las llanuras costeras infestadas de malaria, un poderoso impulso de crecimiento del que la economía urbana, gracias a estas íntimas conexiones monetarias, se benefició más directamente que en las tierras situadas al norte de los Alpes. Desde el último cuarto del siglo XI los mercaderes de Italia franqueaban los Alpes, cada vez en mayor número, en búsqueda de mayores beneficios, que llevaban consigo a la salida de Mont Cenis y de los otros puertos. Dinero ante todo, piezas de esta moneda que se había acumulado en los puertos y en las ciudades de la llanura del Po y que era todavía tan rara y tan preciosa en el mundo en que penetraban. Llevaban también técnicas, un saber que les confería, en la economía completamente campesina de aquellos países, la superioridad que había sido privilegio de los judíos. La práctica de la escritura, de la cifra y de los contratos de asociación que, desde Constantinopla hasta Bugía, eran usuales en todas las orillas mediterráneas.
llevaban por último otra mentalidad económica, una actitud hacia las especies monetarias, el valor y el beneficio muy diferente de la de campesinos y señores. La documentación anterior a los últimos años del siglo XII no nos dice prácticamente nada de las repercusiones de este comportamiento insólito, de la manera en que pudo adaptarse y propagarse, del resultado de las empresas italianas, de la mutación que suscitaron. En estos años, al menos, un hecho es cierto: el mundo está cambiando muy rápidamente. La falta de datos estadísticos hace difícil descubrir, en la evolución del movimiento de crecimiento, las distintas fases y hallar entre ellas los puntos de ruptura en los que el ritmo se modificó. Sin embargo, los indicios de una mutación se multiplican en los dos últimos decenios del siglo XII, lo que incita a situar en este momento uno de los principales hitos de la historia económica europea. En pocas palabras, este parece ser el momento en que, decididamente y en todas partes, no solamente en Italia, la vitalidad urbana es superior a la de los campos. Estos, en el desarrollo económico, no serán en adelante sino simples acólitos, seguidores. El campesino cede al burgués el papel de animador y, en los medios de vanguardia, las resistencias mentales serán doblegadas en todas partes. En esta época se revelan dos rasgos: una aceleración del movimiento de progreso y la creación, en el conjunto de la cristiandad latina, es decir, en los tres dominios geográficos separados hasta estas fechas por profundas diferencias económicas, de un espacio común, e englobado por las múltiples conexiones de los itinerarios comerciales. Esta nueva unidad, esta aproximación entre la zona mediterránea, la vertiente semisalvaje del este y del norte, y el interior continental y rústico del que la cuenca parisina es aproximadamente el centro, han sido preparadas lentamente por los progresos de la circulación y de los intercambios. Son el resultado de los éxitos de la aventura comercial. Los indicios de cambio no aparecen en la Europa del Mediterráneo. En esta zona se hallaban asentadas desde mucho tiempo antes las estructuras cuya instauración en las demás regiones de Occidente señala el umbral de una época nueva. A fines del siglo XII, mientras que en Castilla se prosiguen las lucrativas campañas militares que despojan al Islam de sus riquezas y permiten al rey cristiano acuñar moneda de oro en 1173, en Italia continúa el desarrollo del comercio, el perfeccionamiento de las diversas formas jurídicas de las societas, de la asociación capitalista. Las colonias que los mercaderes de las ciudades marítimas han fundado en todos los lugares importantes, en tierra musulmana y en el Imperio bizantino, continúan creciendo. Algunas son ya tan importantes que su presencia suscita entre la población local, como en Constantinopla en 1176 y 1182, brotes de agresividad xenófoba. El espíritu de cruzada, resorte de las primeras aventuras marítimas, justificación de las primeras ganancias y de la acumulación primitiva del capital monetario, se entibia en los puertos del Adriático y del Tirreno. Allí, todos los negociantes son conscientes de que conseguir botines con las armas en la mano es menos rentable que las operaciones comerciales de carácter pacífico con los infieles. No es debido al azar que Francisco de Asís, que quiso sustituir la cruzada por la misión, fuera hijo de un mercader, habitual de las ferias de Champagne. En las ciudades marítimas, casi todos los cruzados son ahora hombres del interior. Se les trata como a clientes. Se les adelanta con gusto el dinero del pasaje, pero todos se esfuerzan por obtener el mayor beneficio posible de estos deudores ingenuos. Para los pilotos de los barcos, para los que manejan el dinero, para los mercaderes de todo tipo, para los notarios que redactan los contratos, la expedición a Tierra Santa es, también, un negocio que conviene explotar como tal. A fines del siglo XII, cuando los mercaderes italianos penetran en Inglaterra, lo hacen para cobrar las deudas de los cruzados. Se hacen pagar en lana, que venderán en Flandes a los fabricantes de paños. Y para conseguir la autorización de permanecer en Inglaterra, de proseguir este lucrativo negocio, ofrecen al rey préstamos en dinero.
De esta manera, una red comercial cuyos nudos se hallaban en las grandes ciudades italianas, que se extendía ampliamente por la zona de Bizancio, de Levante y de Berbería, que desde algunos años antes penetraba hasta las ferias de Champaña, se amplió y estableció una unión directa entre el foco mediterráneo y el del Mar del Norte, vivificado en esta época por la penetración de corrientes comerciales procedentes del fondo del Báltico. Sin nada prueba que las estructuras económicas de la cristiandad mediterránea se hayan modificado durante los últimos decenios del siglo XII, en cambio se descubren mutaciones sensibles en las franjas septentrionales y orientales, en la Europa en otro tiempo bárbara. Los rasgos originales de su economía se difuminan, al mismo tiempo que disminuye el retraso de su desarrollo. Sin embargo, la mutación es lenta. Se sitúa en una zona cronológica muy extensa. Se basa muy directamente en el impulso de la expansión agraria. Durante todo el siglo XII, los príncipes de las llanuras orientales, interesados en acrecentar el rendimiento de su tierra para vivir tan suntuosamente como sus vecinos del oeste, atrajeron a los campesinos de Flandes y de Germania. Los consideraban dueños de técnicas más eficaces y capaces de sacar partido de suelos despreciados por los cultivadores indígenas. Enmarcados por sus sacerdotes, guiados por hombres emprendedores persuadidos de que harían rápidamente fortuna, se organizaban la roturación en nombre del príncipe, decenas de millares de pioneros se establecieron al este del Elbe y del Danubio. Introdujeron el buen arado, trazaron largos surcos profundos en las tierras pesadas, hicieron retroceder pantanos y boscaje, extendieron el dominio del trigo. Imitándoles, los campesinos autóctonos colonizaron las márgenes de su terreno y sustituyeron poco a poco el cultivo itinerante por la práctica de rotaciones regulares en campos permanentes. El aflujo de inmigrantes, dotados de mansos con obligaciones escasas, exentos de corveas y sin embargo rentables para el dueño de la tierra, provocó la progresiva disolución de los grandes dominios esclavistas y la mejora general de la condición campesina. A través de los diezmos y de los censos, los excedentes de la producción cerealista fluyeron a los graneros de los príncipes y de los locatores, de los dirigentes y organizadores de la colonización. A mediados del siglo XII, el desarrollo agrícola era lo suficientemente importante como para suscitar la aparición de ciudades. Después de 1150 se entreven diversas transformaciones en la estructura de los viejos castra, de las aglomeraciones fortificadas construidas alrededor de los palacios de los príncipes y de las catedrales. Se vacían poco a poco de su población militar. El séquito guerrero se dispersa y los caballeros, igual que en la zona occidental de Europa, se establecen en dominios rurales. Al mismo tiempo, la producción artesanal deja en Bohemia de hallarse repartida entre las aldeas de servidores especializados. Se concentra progresivamente en los arrabales de las ciudades. A alguna distancia del Gorod, de la muralla, surge un grupo de casas alrededor del Rinec, de la plaza del mercado. Extranjeros especializados en el comercio se han establecido en esta zona que se llama Giberbicus Latinorum, el burgo de los latinos. Así, en las antiguas civitates, las funciones económicas van predominando, de la misma forma que en el occidente de Europa. Igualmente se crea una red de aldeas, intermediarias entre el gran mercado urbano y los productores campesinos. Por último, se fundan nuevas ciudades. La más decisiva de estas fundaciones, muy directamente determinada por las preocupaciones económicas de un príncipe que quería, al igual que el conde de Flandes por los mismos años, incrementar sus ingresos monetarios mediante la explotación de las actividades comerciales, fue la de Lübeck. Desde 1138, mercaderes alemanes se habían instalado en el viejo Emporium de Itaú, buen lugar para traficar en el Báltico y suplantar a los mercaderes escandinavos. Cuando el lugar fue destruido en 1156-1157, el duque de Sajonia Enrique de León acogió a la colonia de los mercaderes.
Los asentó en una ciudad, Lübeck, edificada algunos años antes por el conde de Holstein, aunque realmente fundada de nuevo en este momento por el duque. Creó en ella una moneda, un mercado, un peaje. Envió mensajeros a los reinos del norte, ofreció la paz a los príncipes rusos y escandinavos a fin de que sus mercaderes tengan libertad de paso y de acceso a su ciudad de Lübeck. Prometió a los mercaderes de Renania y de Westfalia que se establecieran en la ciudad un derecho tan favorable como el de Colonia. El comercio del Báltico estaba dominado por los campesinos de la isla de Gotland, que encontraban en el tráfico marítimo un complemento a sus recursos. Aventureros procedentes de Alemania habían acudido a instalarse en esta isla desde los años 1133-1136 y habían fundado una colonia en Visby, en el principal puerto de la isla. En 1161, Enrique el León tomó bajo su protección la comunidad de los mercaderes del Imperio Romano que frecuentaban la isla de Gotland y los ayudó a asegurarse, de acuerdo con los gotlandeses, una posición privilegiada en el mercado de Novgorod. Hacia 1180, anchos barcos de gran tonelaje, las cocas, llevaban a Lübeck miel, pieles, pez y alquitrán desde las extremidades orientales del Báltico, pero transportadas por vía terrestre hasta el Mar del Norte, cargadas allí en navíos semejantes. Estas mercancías iban mucho más lejos todavía, hacia Flandes e Inglaterra. Ya los barcos del norte llegaban hasta el Atlántico. Para ellos se crearon en la costa flamenca, más tarde en La Rochela, nuevos puertos, provistos de muelles accesibles a estos barcos de gran calado. Los barcos volvían cargados de sal y de vino. Su intrusión en el Atlántico vino a estimular la actividad de las salinas de la bahía de Bourgneuf, activó el crecimiento de un nuevo gran viñedo de exportación, en Olerón y en los alrededores de La Rochela. Más importante que esta influencia era el hecho de que se producía una nueva conjunción económica que, en las dos extremidades del espacio europeo, daría lugar a una nueva etapa de crecimiento. La inflexión de fines del siglo XII se observa de una forma mucho más clara en la tercera zona, en el corazón de Occidente, en Inglaterra y en los viejos países francos de Galia y Germania, en los que confluyen las corrientes del gran comercio. Aquí puede hablarse de un auténtico despegue cuyos indicios hemos visto aparecer en el transcurso de este ensayo. Helos aquí reunidos. 1. La historia de las técnicas es de difícil datación. Sin embargo, me sentiría inclinado a situar en el último cuarto del siglo XII la fase final de un primer periodo de desarrollo tecnológico. En este momento, en la campiña de Picardía, al tiempo que se observa una pausa en la extensión del espacio agrario y que se multiplican las señales de un reforzamiento de la presión demográfica, no se entrevé que las familias campesinas acaban de completar su equipo de instrumentos oratorios eficaces, de caballos de labor, que se adopta la rotación trienal, que el campo tiene ahora las forjas y los molinos que le son necesarios. Un primer avance ha permitido en algunos decenios, mediante la conquista de tierras vírgenes y el perfeccionamiento del utillaje, aumentar considerablemente el rendimiento del trabajo agrícola. El cultivo cerealista parece alcanzar entonces una especie de techo, y los progresos más claros de la producción rural tendrán lugar en adelante no en el terreno de las tierras de labor, sino en el de los prados y del bosque, en respuesta a las demandas cada vez más acuciantes de la economía urbana. Esta a su vez se halla relanzada por el efecto combinado de un conjunto de perfeccionamientos técnicos. El empleo del torno de hilar, la difusión de los molinos aplicados al batanado de los tejidos, al tratamiento del cáñamo, a la fabricación del hierro, permiten un progreso más rápido de la producción artesanal, al tiempo que la utilización de navíos de mayor tonelaje acelera el transporte de las mercancías pesadas. Por último, hacia 1170 se fecha el descubrimiento en Sajonia de las minas de plata de Friburgo, que no solamente inicia el primer gran periodo de la historia minera europea, sino que proporciona a la economía comercial lo que quizás más necesario le era, en medio de multiplicar las especies monetarias. 2.
El empuje de la expansión comercial se hace mucho más vivo a partir de este momento. Mientras que mercaderes italianos intentan la aventura en Inglaterra, la presencia de mercaderes llegados de Arras es visible en Génova, y en 1190 los traficantes ligures obtienen del duque de Borgoña privilegios semejantes a los que ya disfrutaban los mercaderes de Asti. Podrán en adelante atravesar con menores gastos las ciudades borgoñesas en dirección a las ferias de Champagne. Por estos mismos años, los dineros de Provence comienzan a disputar a los de París la preeminencia entre las monedas que circulan en la Francia del Norte, porque empieza a funcionar regularmente, en Troyes, en L'Avely, en Bar-sur-Aube y en Provence, el mecanismo de los encuentros comerciales y de las compensaciones financieras que durante un siglo servirá de trampolín al desarrollo, en toda Europa, del comercio a larga distancia. Hacia la misma fecha se intensifica de un modo claro el crecimiento urbano. Este periodo fundamental del desarrollo de las ciudades que se proseguirá hasta mediados del siglo XIV, se inicia en Westfalia hacia 1180-36. Simultáneamente se observa en algunos lugares, desde el punto de vista de la producción artesanal, un relativo descenso del mercado urbano. Se trata sin duda de un efecto del crecimiento, puesto que esta concentración se debe a la competencia entre las ciudades, a la multiplicación de las aldeas y al reflujo hacia el campo de algunos trabajos, tales como los realizados por el herrero. Hace necesaria una organización más estricta de la producción y lleva por tanto a acentuar la reglamentación de los oficios. Hasta entonces los señores de la ciudad solo se habían ocupado de los artesanos, para recaudar impuestos, de la misma forma que los recaudaban de los antiguos domésticos. Ahora, en París, en Londres, en Toulouse, son reunidos en oficios de organización más rigurosa. Por último, prueba de la animación constante del comercio, los precios suben, y rápidamente. Las primeras series de contabilidad señorial que nos llegan de Inglaterra muestran la evolución del precio del trigo. Con relación al periodo comprendido entre 1160 y 1179, ha aumentado, entre 1180 y 1199, un 40%. Un 130% entre 1200 y 1219, si nos referimos al número de dineros, un 25 y un 50% si la referencia se hace a la plata contenida en estas monedas. Estos datos numéricos ponen en evidencia simultáneamente una depreciación progresiva de la moneda y una alza acelerada de los precios. Una y otra son provocadas por la brusca intensificación de los intercambios. 3. En el último cuarto del siglo XII se observa, por último, en la sociedad rural una primera ruptura de las primitivas actitudes económicas. Al mismo tiempo que aparecen las primeras señales de una renovación de la pequeña aristocracia por la penetración en la caballería de individuos de origen humilde, de esta forma se concreta el tema del nuevo rico difundido por estos años en la literatura caballeresca. Al mismo tiempo, la propensión a gastar siempre más comienza a introducir en las finanzas de los pequeños señores de aldea unas dificultades permanentes, equiparables a las que desde 100 años antes conocían los príncipes y los prelados. Estos caballeros no hallan como en otro tiempo en el círculo de los parientes o de sus vecinos nobles la ayuda en dinero que les habría sacado de apuros. Deben recurrir al préstamo de los burgueses, luego a venderles parte de su dominio. No pudiendo soportar los gastos de las fiestas, algunos renuncian a armar caballeros a sus hijos y se aferran con mayor fuerza a sus privilegios nobiliarios. En Inglaterra, se ven difundirse nuevas formas de administrar los dominios a partir de 1180. En este momento el mismo en el que en su diálogo de la Tesorería Real Ricardo Fitzgerald intenta explicar por qué las prestaciones en dinero han reemplazado, en el señorío rural, a los censos en especie. Las grandes abadías benedictinas renuncian a arrendar los manors. Los explotan directamente, y la preocupación de los señores por hacer que rindan más sus tierras les lleva a introducir diversas innovaciones. Por ejemplo, asimilar la condición de los campesinos a la antigua servidumbre, para poderlos explotar más duramente.
por ejemplo, hacer controlar de un modo estricto la administración de los intendentes rurales por especialistas de la cifra que saben contar. Decisión muy importante para la historia de la economía. En el último cuarto del siglo XII se inician en los manors ingleses las series de cuentas señoriales que permiten la primera aproximación numérica a los fenómenos económicos. Acabamos de ver que era posible desde este momento seguir la evolución de los precios del trigo, y que de hecho señala en Europa el comienzo de una historia cuantitativa. Pero la aparición de estos documentos contables es prueba ante todo de un cambio de comportamiento. La nueva preocupación por conocer con precisión la medida de las cosas, por establecer un balance, por evaluar los beneficios, es decir, el progreso del espíritu de lucro. Este espíritu anima a todos los técnicos de las finanzas que los príncipes tomen a su servicio, como Ricardo Fitzgerald, o como los escribas que en 1181 calcularon los ingresos del conde de Flandes. Estas gentes comenzaron a trasladar a las aldeas las costumbres de los mercaderes urbanos, a difundirlas poco a poco entre los contratistas de tipo mediano que son los ministeriales, los arrendadores, los jefes de las obras de roturación. Agudizan de esta forma su deseo de ganar y los impulsan a desempeñar un papel todavía más activo en la continuidad del desarrollo económico. Gracias a ellos, el espíritu urbano se insinuará pronto hasta en las zonas más profundas de los campos. Si he elegido cerrar este ensayo en los años 80 del siglo XII, se debe a que me parece que este momento corresponde a un hito fundamental en la historia económica europea, de la misma forma que el primer jalón, el punto de partida, menos preciso en razón de la escasez documental, el siglo VII. En esta primera fecha se había iniciado un movimiento de crecimiento. El progreso de la producción agrícola lo sostenía, y este progreso respondía a las exigencias de una aristocracia militar que poseía la tierra, dominaba a quienes la trabajaban y cuya primera preocupación era hacer siempre más suntuosa su munificencia ostentatoria. Hasta el siglo XI, el trabajo rural tuvo un débil rendimiento, y el crecimiento fue obra principalmente de una economía de guerra, de la que la esclavitud y el saqueo eran las dos bases. Pero, durante el periodo de la paz feudal instaurada poco después, las conquistas determinantes fueron poco a poco obra del campesinado, incitado por las presiones señoriales a producir siempre más, cada vez más numeroso, y por este motivo cada vez más libre para organizar su trabajo a su aire y para vender el fruto de su labor. La mutación que se sitúa en los últimos años del siglo XII no altera el ritmo de este progreso agrícola, cuyo empuje no se debilita y que proseguirá durante decenios. Lo que cambia radicalmente es su función. Hasta entonces era el motor único de todo el desarrollo. En adelante será un motor subalterno. Al mismo tiempo que se observan, en los alrededores del año 1200, los primeros síntomas de un hambre de tierra que el auge demográfico, prolongado durante 5 siglos, no había todavía suscitado y que pronto dará lugar a una permanente deteriorización de la condición campesina, la economía de los campos se sitúa en una posición subordinada. Está destinada a no sufrir en adelante sino incitaciones, llamadas, sujeciones. En resumen, una explotación cada vez más fuerte. El dominio de la economía urbana. Hacia 1180, en toda Europa, comienza la época de los hombres de negocios. Después de 1180, el espíritu de lucro hará retroceder incesantemente el espíritu de la riqueza. La nostalgia de esta virtud sobrevivirá durante mucho tiempo, pero solo adornará a héroes míticos, símbolos y refugio a la vez de los valores, vivos y soberanos, que la Edad Media había durante largo tiempo celebrado. Una primera Edad Media. La de los campesinos. La de los guerreros, sus señores.